Buenos días, buen día a todos. Gracias por la música, muy linda, por la alabanza. Vamos a abrir la Biblia en Juan 18, 19. Juan 18, 19. Y le agradezco a ustedes también por orar por la editora. Yo veo aquí hay varios compañeros que trabajaron con nosotros. Y bueno, ellos tal vez saben un poquito más de cerca todos los desafíos, pero ayer decíamos con este grupo, ¿no? de chicos que trabajan en el área de encuadernación, que si oramos entre todos siempre es mejor, ¿no? Porque somos más fuertes. No es lo mismo que ore una persona que oren varias personas. No es que Dios necesita, ¿no? Pero eso nos ayuda a nosotros como personas también y como institución, como grupo. Así que yo les pediría si ustedes pueden tener un motivo de oración por la editora, para que Dios nos siga usando y que podamos seguir trabajando y entregar esta serie de materiales. Normalmente pasa, ¿no? Cuando imprimimos muchas Biblias y el conflicto de los siglos juntos, normalmente hay problemas, ¿no? Siempre hay alguna situación. Por lo tanto, como son dos libros no tan especiales, obviamente, queremos que se unan también con nosotros en la oración. Vamos entonces a Juan, capítulo 18 y 19. No es que vamos a leer los dos capítulos, pero nos vamos a basar en estos dos capítulos del libro de Juan. ¿Les gusta el libro de Juan? Claro. De paso, tal vez ustedes cuando comienzan a estudiar la Biblia con alguien, normalmente, ¿qué les recomiendan que lean? Son 2 o 3 capítulos, ¿no? Libros, Salmos, Proverbios y Juan. En el seminario para estudiar griego, en mi época me tocó con el pastor Aesio Kairos, un maestro, ¿no? El libro de cabecera es el libro ¿de qué? De Juan. No solamente por su contenido, que lo disfrutamos en español, sino por la forma que está escrito. Es una obra maestra, ¿no? Gramaticalmente, la sencillez también. No solamente sino la fluidez de los pensamientos, cómo está armado el libro. Por lo tanto, hace fácil estudiar en otro idioma el libro de Juan. Ustedes saben que es el último libro del Nuevo Testamento escrito. ¿Está bien? Juan fue exiliado a Patmos, escribió el Apocalipsis en su vejez, regresa a Éfeso y en el año 95, entre el 95 y el año 100 después de Cristo, escribe este libro. Por lo tanto, es el último libro, es como que es la última obra que Dios nos entregó a través de un apóstol. Era el único apóstol que estaba con vida, ¿está bien? Por eso también es especial. Habían pasado 60 años de la muerte de Jesús, quedaba muy poca gente viva que había visto a Jesús. Y por otro lado, que no es un tema menor, habían pasado 30 años del último evangelio escrito, de los sinópticos, ¿no? Mateo, Lucas, ¿verdad? Y Marcos. 30 años después, escriben este libro. Ahora, ¿por qué también es especial? Por el autor. Miren lo que dice el deseado de toda la gente con respecto a Juan. Juan se distinguió, está en el deseo de toda la gente, se distinguió por sobre los otros 12 como el discípulo a quien amaba ¿a quién? A Jesús, ¿no? El discípulo amado. La llama de la lealtad personal y de la ardiente dedicación a su obra a su maestro parecía arder más pura y más brillante en su corazón que en el de sus compañeros. Estamos hablando de uno de los apóstoles, o tal vez el más cercano a Jesús. Y eso es lo que dice el deseado. Entre Juan y Jesús se desarrolló una amistad más íntima que la que cultivaron los otros. Por su medio el Salvador comunicó a su pueblo las enseñanzas espirituales más profundas. Y este hombre que estaba viejito, sabiendo que le quedaba poco tiempo, escribe su obra maestra. Pero no la escribe por su propia voluntad, la escribe para nosotros y para una generación distinta. ¿Por qué? Porque todos los demás autores le escribieron a una generación que había visto a Jesús, que fueron testigos de Jesús, lo conocían, o la mayoría. Pero Juan le escribe a una generación que tenía que creer sin ¿qué? Sin ver. Nosotros
tenés que creer en Jesús, en alguien, y si te lo pones a pensar fríamente, que vivió hace 2000 años. Es creer sin ver. Y por eso Juan escribe este libro tan fantástico. Ahora, ¿cuál es el propósito principal de este libro? Y lo podemos ver hasta en el versículo de memoria que lo sabemos todos, ¿no? En Juan 3:16. ¿Qué dice? Amó Dios al mundo para dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿qué pasa? Tenga ¿qué? Vida eterna. Juan 10:10. Yo voy a leer algunos nada más rápidamente. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿qué? En abundancia. Y ese concepto se repite una y otra vez. O sea, es para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. En otras palabras, Juan lo que dice que la verdadera vida, la vida que trasciende, la vida que está más allá, la vida que realmente tiene sentido, la encontramos ¿en quién? En Cristo Jesús. En otras palabras, en esa relación que yo tengo con el Señor, en esa fe que tengo con Cristo Jesús, en el hecho de conocer a esa persona, aceptarla y creer, está la vida. Y la vida en abundancia. Eso es lo que dice el libro de Juan. En otras palabras, yo te quiero presentar a la persona que a través de la cual vos vas a tener vida. Pero yo digo, pero si tenemos vida o no, si estamos acá porque tenemos vida, ¿no? Bueno, yo traté de ilustrarlo de la siguiente manera. Vamos a ver una imagen. Se ve bien ahí, ¿no? Nuestra vida es como, ¿qué ven ahí? Un mar gigante, un océano y unas manitos, pueden ser nuestras manos, con un poco de agua. Lo que Juan te dice, tu vida es como esas manitos que tienen un poco de agua que con el tiempo se van, ¿qué? Se van escurriendo. Y saben, tal vez los que tenemos más edad podemos confirmar esto. ¿La vida se escurre o no se escurre? Se escurre y no te das cuenta. Se escurre y en un momento te das cuenta que no hay nada. Pero es así, o sea, no hay que dramatizar el tema. Lo que Juan te dice, vos tenés eso, pero lo que Dios te ofrece es el océano, que es la vida en abundancia. Y yo quiero que en esta mañana, en los minutos que tenemos, podamos estudiar el último recorrido de Jesús para alcanzar esa vida. Cristo tuvo que recorrer un camino, ¿no? Por eso yo el título de esta meditación lo llamo El camino a la vida, ¿no? Él decidió tomar ese camino hacia la vida que se concluye ¿dónde? En la cruz, ¿no? O sea, la cruz es el símbolo donde eso se transforma en vida para nosotros. Pero Él eligió por sí mismo y Él quiso caminar el camino a la vida para darnos vida ¿a quién? A cada uno de nosotros. Ahora, quiero que podamos evaluar sus últimas 24 horas, ese camino que recorrió, que tal vez el común denominador fue la soledad, ¿no? Un hombre que estaba totalmente solo. Y hay personas que se le acercaron a Jesús, pero por sus decisiones, por sus actitudes, terminaron perdiendo la vida, ¿no? Sus decisiones lo alejaron de ese camino. Y quiero que podamos aprender por contraste. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos alejan de qué? Del océano. Que nos alejan de la vida verdadera, de la vida en abundancia. Que nos dejan solamente con el agüita. Y son aquellas cosas que tenemos que alejarnos como ¿qué? Como la lepra. ¿Por qué? Porque Juan te dice, mira, lo tenés todo, aceptalo. Vamos al primer personaje que es muy conocido, que está en el versículo 2, 18:2. 18:2. De paso, el 18 empieza en el huerto y el 19 termina en otro huerto, ¿está bien? Con la muerte de Cristo. Yo los animo a que lean estos dos capítulos, son realmente muy buenos, pero nosotros vamos a ver alguno. Uno es, ¿quién me ayuda con el 2? A ver. Sí.
18:2. ¿Quién es el primer personaje? Judas. ¿Cuántos de ustedes se llaman Judas? Tal vez hay alguno, no hay problema. No tengo nada con el nombre, está todo bien. Pero entren a Google, a estos buscadores hoy, y le pueden preguntar cuántos Judas hay en Argentina o en Sudamérica. No sé si acá hay una chica embarazada, tal vez le podemos preguntar si le pondría Judas a su hijo. Tal vez sí, no hay problema. ¿Por qué la gente no se llama Judas? Porque es la condena social, hermanos. Tantos años han pasado que todavía queda en nuestras mentes esa condena pública a lo que hizo Judas. Pero yo le voy a llamar a Judas para que se acuerden, ¿no? Porque tal vez muchas de estas palabras no se van a acordar, ¿no? Es lo que pasa de acá a 3 días. Judas le vamos a llamar el avaro. Porque antes de traidor, él se transformó en un ¿qué? En un avaro. Judas, el avaro. Ahora, miren lo que dice Elena de White con respecto a Judas. En El deseado también de toda la gente, página 664. Reconoció, hablando de Judas, la enseñanza de Cristo como superior a todo lo que hubiese oído. Amó al gran maestro y deseó estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida. Ese era Judas al comienzo, que puede representar a cualquiera de nosotros. ¿Quién de nosotros no quiere semejarse al Señor? Hoy leías, Gustavo, ¿no? Este tema de Romanos tan lindo, que Dios nos va transformando y nos va cambiando a través de su Espíritu Santo. Todos deseamos ser cambiados por la gracia de Dios. Ese era Judas. Entonces, ¿qué pasó con Judas, hermanos? ¿Cuál fue el problema de Judas? Yo sé que es un tema sensible, porque cuando hablamos de dinero se complica, ¿no? Pero a Judas le empezó a gustar la plata. Y le empezó a gustar, y le empezó a gustar, y cada vez le gustaba más. Le comenzó a gustar, le gustaban los dólares, vamos a decir, ¿no? En argentino. Pero le empezó a gustar demasiado. Y en algún momento ese Judas dejó de ser Judas y se transformó en un avaro, la avaricia. Judas tenía un fuerte amor por el dinero. Dice que fomentó el mal espíritu de la avaricia, el cual llegó a ser el motivo predominante de su vida, lamentablemente. Ahora, ustedes me dicen, ¿en qué momento dejás de ser Judas y te transformás en un avaro? No hay una línea. No hay algo que vos digas, en este momento me transformo en un avaro. ¿Tiene que ver con qué? Con decisiones. Tiene que ver con pequeñas cosas. Y acá está el punto. El amor al dinero superaba su amor ¿por quién? Por Cristo. Él amaba a Jesús. Pero con el paso del tiempo comenzó, y en este caso se llama dinero, comenzó a amar más el dinero que ¿a quién? Que a Jesús. Y eso comenzó a cambiar sus decisiones, sus actitudes, su forma de ser, porque obviamente, ¿no? Donde está nuestro corazón es donde se encamina también nuestra vida. Judas priorizó su deseo por lo material por encima de su bienestar espiritual. Y acá está la frase, ¿no? Centró su vida en poder conseguir lo que con el tiempo lo arruinó. Centró su vida en aquellas cosas que con el tiempo lo arruinó. En otras palabras, Judas se quedó ¿con qué, hermanos? Con el agüita. Dios le ofrecía el océano y él creyó que con esa agüita, con esos recursos que tanta energía le puso, lo iban a salvar. Y eso lo terminó arruinando. Por eso Juan escribe, para decirte no. Tenés que ver el océano, tenés que ver la vida eterna, tenés que proyectarte, tenés que tener ideales, no te quedes con lo de ahora.
Porque lo de ahora, ¿qué es? Es el agüita. Y en algún momento se escurre. Hermanos, en el caso de Judas, el amor al dinero lo llevó a traicionar, a matar. En muchos casos nos lleva a discusiones sin sentido, a romper relaciones por la plata, a sofocar a las personas, a obsesionarnos, nos lleva a corrompernos, nos lleva a robar. Y terminamos complicándole la vida a todas las personas que están alrededor nuestro, simplemente por el amor al dinero. Es quedarte con algo tan pequeño y perderte tantas otras cosas, que en este caso muchas veces tiene que ver con relaciones. Ahora, vamos al segundo personaje, y este es más cercano, Pedro, Juan 18, 27. Juan, ¿quién me ayuda con el versículo 27? Alguien que lea fuerte. Ah, sí, acá, muy bien. Muy bien, recién hablamos del avaro y ahora vamos a hablar del Superman. Pedro Superman. Bueno, ya está un poco viejo Superman, podríamos ser un superhéroe hoy, ¿no? Pedro el superhéroe. ¿Por qué? Vamos a ver. Miren lo que dice Elena en la página 657 del Deseado también. Pero una angustia en estas últimas 24 horas, esto dice sobre Jesús, pero una angustia más intensa desgarraba el corazón de Jesús. Ninguna mano enemiga podría haberle ocasionado el golpe que le infligió su dolor más profundo, en ese momento de soledad. Mientras estaba soportando las burlas de un examen delante de Caifás, Cristo había sido negado por uno de sus propios discípulos. ¿Qué te parece? Lo que más ocasionó dolor a Jesús no fueron los golpes, no fue la humillación, no fue el juicio, sino que fue la traición ¿de quién? De un amigo, de un amigo. Por eso yo le puse a Pedro el Superman o el superhéroe, porque quiso jugar de superhéroe en la vida espiritual y no existen. No existen. La situación de Pedro muestra nuestra fragilidad espiritual. Porque ustedes recuerdan cuál fue la promesa de Pedro a Jesús unas horas antes. Estoy dispuesto ¿a qué? A morir por ti. Y él no es que le mintió a Jesús, él estaba convencido de que no iba a caer. Él estaba seguro que iba a defender a Jesús hasta la muerte. Es más, sacó la espada, ahí está el superhéroe, ¿no? Defendiendo y tratando de defender a Jesús. Como que a Jesús necesitamos defenderlo con espadas y sacando el pecho. Y acá estoy yo. Y su promesa le duraron horas nada más. Porque al poco tiempo encontramos el relato famoso, ¿no? de la negación de Pedro. Lo que Pedro creyó es que las batallas espirituales se pelean, ¿no es cierto?, por sus propios medios. Pero lo que refleja es todo lo contrario. Las batallas espirituales no se luchan por nuestros propios medios. Representa a aquellos que creen que por sí mismos pueden alcanzar la salvación, lo que hoy se llama el perfeccionismo, ¿no? No hay teoría peor que el perfeccionismo, es creer que yo puedo ganar mis batallas espirituales. Es imposible. Si no, ¿para qué vino Cristo? Es imposible. Cuando vos crees que estás firme, es el momento de mayor debilidad en tu vida espiritual. Porque tu firmeza delante de Dios, ¿qué es? Es nada. O delante del diablo. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Pedro confundió la confianza propia con arrogancia. La negación de Pedro refleja nuestra fragilidad espiritual, nuestra debilidad, nuestra necesidad de Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros creemos que por nuestra voluntad, que por nuestros medios, que con nuestra espada, con nuestra realidad, vamos a superar la vida espiritual, es como quedarse con el agüita y perder el océano, porque en algún momento lo vamos a perder.
Las batallas espirituales solo se pueden ganar si dependemos de Cristo únicamente. Fíjense lo que aprendió Pedro, lo que dice Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entres ¿en qué? En tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne ¿cómo es? Es débil, es débil. Y eso Pedro, gracias a Dios, lo aprendió, ¿no? De paso es interesante el amor de Dios. ¿Cuántas veces le preguntó a Pedro si lo amaba? 3 veces. 3 veces confirmó. Y él por el resto de su vida, lo dice Hechos, capítulo 5, versículo 31, predicó sobre el perdón de Dios, porque lo había experimentado en su vida. Bueno, vamos al versículo 28, vamos al tercer grupo de personas, Juan 18, 28. Este ya no es una persona, sino son varios. Pero de alguna manera, acá se menciona uno, al jefe, digamos, al presidente del Sanedrín. Llevaron a Jesús de casa de ¿quién? De Caifás al pretorio. Jesús había padecido el juicio del Sanedrín. El Sanedrín era como la corte suprema religiosa de aquella época. Decidían, lo único que no podían hacer es condenar a muerte, ¿no? Por eso se lo llevan a Pilato. ¿Está bien? Pero el Sanedrín, representado por Caifás, yo le voy a poner estos dirigentes religiosos, los escrupulosos. Ya tenemos un avaro que te aleja, tenemos a un superhéroe y ahora tenemos un grupo de escrupulosos. Ahora, cuando uno lee el juicio a Jesús, nos damos cuenta todos los sentimientos, hermanos, que si nosotros permitimos que crezcan esos sentimientos o maduren, nos alejan definidamente del camino a la vida. ¿Nos alejan de qué? Del océano. El primer sentimiento que vemos, no lo vamos a leer todo, pero vemos en el juicio a Jesús es el odio. Este grupo de dirigentes odiaba y de verdad. ¿Dónde vemos reflejado el odio en estos dirigentes? Lo golpearon, lo destrataron, lo humillaron, se burlaron y lo volvieron a golpear. O sea, lo único que trataban de hacer era destruir a Jesús. Era esa expresión de odio. Ahora, hermanos, cuando nosotros dejamos que el rencor, la bronca, la saña, el remordimiento se queden en nuestras vidas, nos alejan de Dios. Si todo el tiempo estamos pensando en eso, por diferentes situaciones, y le damos y lo alimentamos, se ve reflejado en lo que hicieron estos dirigentes. Nos alejan del camino a la vida. No hay forma que si el rencor está en nuestra mente, que podamos acercarnos a Jesús. Es todo lo contrario. Otra característica de este grupo es la inmoralidad. Si nosotros nos movemos en la inmoralidad, nos alejamos de Dios. Y estas personas eran inmorales. ¿Por qué eran inmorales? Porque sobornaron a los testigos. La única forma fue a través del cohecho. Pagaron para que testifiquen en contra de Jesús. Era un juicio inmoral desde el comienzo hasta el final. Por lo tanto, si nosotros como cristianos nos movemos en un ambiente inmoral, con decisiones inmorales, nos alejamos del camino de la vida. La otra característica es la hipocresía. No hay convivencia, no hay relación entre el océano, entre la vida y la hipocresía. ¿Y dónde está la hipocresía en este grupo de dirigentes? ¿En qué horario lo juzgaron a Jesús? A la noche. Era todo a oscuras, todo cubierto. Yo anoté aquí, ¿no? El versículo 26 dice, yo públicamente he hablado al mundo. En cambio, todos estos dirigentes escrupulosos hicieron todo lo contrario, todo a oscuras, todo cubierto, que nadie se entere. Vamos a juzgarlo a este señor, ¿no? Pero de la manera que nadie se entere. Y por último, la falsedad. No conviven con la religión, con el verdadero cristianismo.
Porque el juicio era falso. ¿Por qué? Fue una farsa en el sentido de que no hubo un intento serio de llegar a la verdad. Y es interesante, eso lo puede decir si hay algún abogado acá, lo puede explicar mejor. Todo el proceso judicial estuvo lleno de mentiras y contradicciones. Se violaron todas las normas de acuerdo a la ley mosaica del Pentateuco y a la ley romana. No se cumplió ni una. Todo el juicio fue una farsa. ¿Por qué? Porque la idea no era descubrir la verdad, sino que era matar a Jesús. Por lo tanto, hermanos, si nos movemos en el odio, en la bronca, en el rencor, en la inmoralidad, en la hipocresía, en la falsedad, nos alejamos ¿de qué? Del océano. Pero el peor tema de esta gente lo encontramos en el versículo 28. Nuevamente, dice que llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio no es otra cosa que la casa de Pilato. Era de mañana, muy de madrugada, y ellos no entraron en la casa de Pilato para no ¿qué? Para no contaminarse. ¿Por qué no se querían contaminar? Porque querían comer. ¿Qué les parece? Miren la ironía de Juan, es espectacular. Los señores querían comer la Pascua. De paso, la Pascua no la comieron la noche anterior. Y sí, lo que no se querían perder los 7 días, los panes sin levadura. Entonces, para no contaminarse, porque en teoría si se contaminaban entrando a la casa de alguien que era un pagano, no podían comer, ¿verdad?, los panes sin levadura. Pero por otro lado, es una mentira. Porque no hay un texto en el Antiguo Testamento que diga que si yo entro a la casa de un pagano, me contamino. Ellos se basaban en una tradición de ellos, que alguien en algún momento de la historia había escrito que si vos entrabas a la casa de un pagano previo a esta fiesta, no podías comer. Por eso yo digo, son los escrupulosos. ¿Dónde está la ironía de este versículo? Es curioso, hermano, el apóstol marca el contraste entre los escrúpulos religiosos de estos líderes de no entrar en un edificio de los romanos para evitar la contaminación ceremonial, pero por otro lado, su determinación de matar a un hombre que es una locura. Vos no te querés perder una comida, pero estás dispuesto a matar. ¿Cómo puede ser, hermanos? Eran personas religiosas. Cualquiera de nosotros, nadie tire la primera piedra. ¿Cómo puede pasar eso? Es la religión sin fe. Esa es la característica, la contradicción. Es practicar una religión sin creer, sin Cristo, sin Dios. Por eso cuando nosotros practicamos una religión sin fe, terminamos en esto. Por eso es muy común la naturaleza moral de aquellos que practican una religión sin fe. Resulta llamativa, mientras que en algunas áreas son muy insensibles, como esta, en otras se vuelven extremadamente escrupulosos, ven el detalle, pero por otro lado están dispuestos a matar. No es raro encontrarse con personas excesivamente meticulosas con respecto a la observancia de ciertos formalismos externos y a la vez viven en el pecado y en la inmoralidad. Por eso cuando somos demasiado meticulosos en algunos aspectos y tenemos una vida inmoral por otro, es inconcebible. Pero eso es vivir sin Cristo, hermanos. Por eso vivir una religión sin Dios es quedarte con el agüita. ¿De qué te sirve? Que alguien diga esto, lo otro, o que exprese, o que tengas una imagen que no tiene nada que ver con la realidad. Tu imagen no importa a la hora de la salvación. Lo que importa es lo que pasa en tu corazón. Por eso Juan te dice, si vos querés el océano, tenés que vivir con fe, ¿no? Y eso es lo que Dios nos dice a través de este ejemplo. Y por último, vamos a Pilato. Pilato le llamé el preguntón.
Juan se destaca, no, por ejemplo, cuando uno va a Lucas o Mateo, usa mucho el recurso de las parábolas, pero Juan usa mucho el recurso de los diálogos. Por eso encontramos grandes diálogos, ¿no? Con el Nicodemo, Samaritana, el paralítico de Betesda, es como que hablan mucho. Y con Pilato pasa lo mismo, pero no porque Jesús inició la charla, sino porque Pilato le pregunta muchísimo. Hay más de 9 preguntas en este relato donde Jesús está por ser condenado. Pero es por el amor que Dios le tenía y con el deseo de salvarlo. Pero Pilato no es un personaje simpático, hermano, es un personaje de lo más cruel que había en aquella época. Miren lo que dice Filón sobre este tema, ¿no? Pilato era inflexible, terco y con disposición a la crueldad. El mismo autor se refiere a él como, caracterizándolo, ¿no? Banalidad, violencia, robos, asaltos a la gente, conducta abusiva, ejecución frecuente de prisioneros sin previo juicio, ferocidad interminable y salvaje. Ese era Pilato. ¿Cuántas chances tenía Jesús de que lo libere? Ninguna. No había chances. Pero tenía algunas ventajas. Por ejemplo, y lo vemos en el relato, Pilato se llevaba mal con los dirigentes del Sanedrín, una muy mala relación, y lo vemos en las preguntas. Por ejemplo, cuando en Juan 18:29 le preguntan, le traen a Jesús, él le dice, ¿pero qué acusación traen contra este hombre? ¿Por qué me lo traen? Y de madrugada. Y los dirigentes dicen, mirá, si no fuese un malhechor, no te lo traeríamos. Como diciendo, te lo traemos porque es un malhechor. O sea que comienza mal. Todo empieza mal y no hay tiempo para los detalles. En tercer lugar, y esto no es un tema menor, por ejemplo, si hubiese sucedido hoy, era irreversible. Pilato, el juez, lo declara 3 veces inocente. Y cuando un juez te declara inocente, ¿sos qué? Sos inocente. Y Pilato, por ejemplo, lo podemos ver en el versículo 38, si me acompañan, 18:38, dice, yo no hallo en él ningún delito. Estamos hablando de Pilato, un tipo cruel que no le importaba la vida de otros, pero frente a Jesús, él trata como que sobreactúa y 3 veces lo declara inocente. Lo vemos en varios versículos. Dice que Elena de White, en la página 671, dice, había tenido que tratar con toda clase de criminales, Pilato, pero nunca antes había comparecido ante él un hombre que llevase rasgos de tanta bondad y nobleza, refiriéndose a Jesús. Y en ese diálogo, Pilato comienza a preguntarle, le pregunta muchísimo, pero hace la pregunta más importante que a veces que tenemos que hacer, ¿no? Jesús, ¿qué es la verdad? Y Elena dice que Pilato deseaba conocer la verdad. Su mente estaba confundida, asió ávidamente las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad y cómo podía obtenerla. Ahora imaginen, estaba a punto de morir Jesús y sale un diálogo espiritual para salvar ¿a quién? Al juez. Y tuvo la chance de ser salvo, de quedarse ¿con qué? Con el océano. Dios estaba desesperado para dejarle el océano. Ahora, en esa situación, por otro lado, vemos en un intento de salvar a Jesús, recuerdan que en un momento lo trae ¿a quién? Pilato. A Barrabás. Y lo pone a Barrabás, digamos, y lo pone a Jesús. Le dice, hoy tenemos la chance de liberar a uno de estos dos. ¿A quién eligen? Barrabás, ¿qué representaba? Lo peor de la sociedad. Corrupto, ladrón, asesino, tenía todo. Y por otro lado estaba Jesús con carita de ángel y eligen ¿a quién? A Barrabás. Y hay un intento más. Dice, pero el que anda por acá es Herodes. ¿Y dónde es él? De Galilea. Bueno, que lo libere Herodes. Y no funcionó. Y el último intento que hace es azotarlo. Está bien, lo azoto, genero compasión y lo liberamos. Que de paso eso era ilegal también, ¿no?
Ahora, saben, hermanos, cuando comenzamos a titubear, ¿no?, a dudar, el diablo contraataca. Y los judíos tenían su última carta. Miren lo que dice el versículo 19-16. Dice que lo entregó a ellos para que fuera crucificado. ¿Por qué lo entregó Pilato? ¿Acaso no era inocente? ¿Acaso no intentó de librarlo por otros medios? ¿Acaso no odiaba a los judíos? ¿Qué sucedió con ese diálogo espiritual? ¿Por qué lo entregó? Bueno, porque los judíos jugaron su última carta, que está en el versículo 12. Si a este sueltas, no eres amigo de ¿quién? De César. Se terminó la charla. Pilato priorizó ¿qué cosa? Sus propios intereses. Hermanos, y lamentablemente nuestros propios intereses nos alejan del océano. ¿Qué priorizó Pilato? Priorizó su lugar, su posición, sus privilegios, sus honores, su prestigio, su statu quo, bla, bla. Priorizó ¿el qué? Su agüita, hermanos. Él dice, yo me quedo con esto. Esto ya. Y se quedó con el agüita. Solo que él no sabe que el agüita, ¿qué pasa? Se escurre. Y al poco tiempo sabemos que él dejó de ser gobernador, perdió todo. Lo que Juan nos quiere decir es que la única forma de llegar al océano, a la agua, a la vida en abundancia, es a través de una relación con el Señor. Una relación de fe. Y muchas veces hay que dejar los intereses personales. Ahora, ¿cómo termina esta historia, hermanos? Termina en el versículo 30. ¿Alguien me ayuda con el versículo 30? 19:30. Sí. Amén. ¿Este camino con qué termina? El camino a la vida. Con esta frase, consumado es. A mí me gusta ese himno que dice, ¿no? Oh, yo siempre amaré, ¿qué cosa? Y eso es lo que quiso dejar Juan. Te quería contar, Juan, que a través de esto nosotros podemos tener acceso a la vida. Ese punto fue el inicio de ¿qué? De la libertad, de la salvación, de la vida eterna, del acceso al océano. Por eso nosotros cada día, de alguna manera, tomamos decisiones. Todos los días. No es una decisión, no, sino son muchas decisiones. ¿Que nos acercan o qué? ¿O nos alejan? Y el libro de Juan lo que te dice, mira, acércate porque finalmente es lo único que trasciende, que es la vida en abundancia. Y quiero terminar con esta frase. Dios nos ofrece ¿qué cosa? El océano, no te quedes con ¿qué? No te quedes con el agüita. Que Dios te bendiga.